Continuando con nuestro programa, es la ocasión de profundizar en aspectos técnicos de muros cortina desde la visión del ingeniero. Para esto invitamos a nuestro escenario al señor René Lagos, destacado ingeniero civil de la Universidad de Chile, con participación en relevantes proyectos a nivel nacional e internacional, gerente general de René Lagos Ingenieros y director de la Corporación de Desarrollo Tecnológico. Dejo con ustedes al señor René Lagos. Buenas tardes. Vamos a ver si era tan terrible esto. Muros cortina. Desafíos de la ingeniería. Cuando uno circula por las ciudades, a medida que van pasando los años, nos vamos sorprendiendo por la cantidad de edificios novedosos, ingeniosos y audaces que aparecen. Sobre todo si uno tiene oportunidad de circular por ciudades como Shanghái o, qué sé yo, Dubái, Nueva York, va a tener la oportunidad de ver cosas realmente increíbles. Lo primero que uno piensa como ingeniero que no solo ahí va a haber grandes desafíos para la ingeniería, sino que nuevos desafíos para la ingeniería. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Especialmente tiene que ver con que cuando uno hace proyectos pequeños, en general los desafíos los puede entender fácilmente. Y los temas que hay que resolver son unos pocos. Sin embargo, cuando uno llega a grandes desafíos del tipo de los proyectos que me voy a referir en esta presentación, aparecen temas que no son temas de los proyectos menores. Por eso, si yo tuviera que decir los grandes desafíos de la ingeniería, ¿cuál es el principal que uno tiene que resolver? Es justamente... Empezamos. No, justamente es identificar correctamente los desafíos. ¿A qué me refiero con eso? Los ingenieros estamos acostumbrados cuando estudiamos en la universidad, ¿no es cierto?, a que nos dicen saquen una hoja, les voy a dictar la prueba, primer problema, un enunciado y después calcule tal o cual cosa y uno en general sabe cómo resolver eso. El problema es que cuando en la vida profesional uno sale y el problema no está definido, el problema tiene que definirlo uno. El problema para definirlo uno tiene que detectarlo primero. Y es ese justamente a lo que me voy a referir en esta presentación. En general, en el documento técnico hay mucha información. Hay información que va a ser muy práctica para que las personas puedan familiarizarse con toda la tecnología que hay detrás de ello. Yo saqué algunas frases, algunas palabras de ese documento para introducirme en el tema. Una de ellas dice, la fachada es una envolvente protectora, en general nos protege contra el tiempo inclemente, dice, y contra el medio exterior hostil. ¿Qué significa eso? Significa que la fachada tiene requisitos de funcionalidad, requisitos que provienen del uso que se le da y de los niveles de confort que se le van a dar a los espacios que se va a confinar con esta fachada. Adicionalmente, también tiene requisitos estéticos. ¿Por qué? Porque la fachada es la cara del edificio y genera el impacto arquitectónico sobre el medio ambiente. Por lo tanto, nuestros muros cortinas son productos altamente tecnológicos y hay que entenderlos cómo funcionan. Hacia atrás. En el documento, esto tiene efecto retardado, en el documento hay una serie de definiciones, entre ellas clasificaciones, por ejemplo, de los tipos de muros cortina en función de su sistema de fabricación. Más allá de los distintos tipos de muros, yo quiero concentrarme en un aspecto que es tremendamente relevante para nosotros los ingenieros estructurales y es la conexión entre el sistema de fachada y la estructura. ¿Qué quiero decir con eso? Tenemos aquí el muro cortina, tenemos acá la estructura. Este elemento que vincula a ambos es un elemento esencial y ahí es donde se encuentran la mayoría de los desafíos que vamos a ver a continuación. Yo quise dibujar aquí en esta figura los distintos movimientos que experimenta cada uno de los componentes, tanto del muro cortina como de la estructura. Pero la verdad es que todas esas flechas rojas que ustedes ven no fueron suficientes para representar todas las condiciones que se presentan. ¿Por qué? Porque faltaron varias rotaciones aquí en cada uno de los ejes y acá también. Simplemente eran demasiadas flechas. ¿Cuál es la esencia del problema que queremos abordar? Primero que nada, que el muro cortina se apoya en la estructura. Por lo tanto, necesita anclarse a la estructura. Pero paradojalmente,
El muro cortina no debe poner restricciones a los movimientos de la estructura, porque si lo hace, se está transformando en una línea resistente más y esa no es su función. Por lo tanto, por un lado se apoya, pero por el otro lado tiene que ser un apoyo tan delicado o tan bien estudiado que permita que la estructura se mueva libremente. Tal vez una de las grandes o más simples divisiones que uno puede hacer dentro de los muros cortinas, desde el punto de vista de su funcionalidad o de la forma en que opera, tiene que ver con si la estructura perfora o no perfora el muro cortina, porque eso hace una gran diferencia cuando uno perfora la piel, cuando uno se hace una herida, se genera un problema. Un muro cortina que está perforado por la estructura en general es un muro cortina más caro, más complejo de resolver. Ese ejemplo lo tenemos en este edificio que hicimos con Luis, que obviamente tenía que complicarnos la vida un poco. Tenemos en el caso de los pisos inferiores una estructura interior y arriba una estructura exterior. Vamos a ver a qué me refiero con eso. Si nosotros miramos aquí, las diagonales están por el interior del espacio que se usa y el muro cortina está por fuera, colgando de todas estas diagonales. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra estructura está protegida de los cambios de temperatura, protegida de la humedad, protegida de una serie de situaciones que hacen, de alguna manera, ayudan a controlar y a conocer y a predecir mejor los movimientos de esa estructura. Y por lo tanto, y además el muro cortina simplemente está soportado. Distinto es el caso de los pisos superiores, en los cuales tenemos que la estructura soportante de las losas interiores está por fuera del muro cortina. Vale decir, el muro cortina aquí está perforado, ¿ya? Y obviamente eso genera una serie de complicaciones. Complicaciones que podemos mostrarlas aquí. Cuando cambia la temperatura a lo largo del año o a lo largo del día, esta fachada, esta retícula de acero se alarga y se encoge. Por otra parte, tenemos las losas adentro que no sufren ese fenómeno y el muro cortina tiene que estar alojado en ese espacio. Por lo tanto, ahí hay una perforación y al mismo tiempo un movimiento permanente entre la estructura y el muro cortina que tiene que ser resuelto, debidamente sellado, debidamente impermeabilizado, pero al mismo tiempo permanentemente flexible para que facilite esos movimientos. Esas son complejidades que uno tiene que entender y de alguna manera, si uno mira en esta estructura, vemos que la estructura interior está colgada de la exterior. Aquí hay unos tirantes que tal vez no se notan muy bien, pero que hacen que haya un juego permanente entre la losa y la estructura metálica. Y el muro cortina está entre medio. Obviamente ese era un desafío que había que resolver. Esta es una foto después del terremoto. El terremoto también presentaba problemas de compatibilidad de movimientos y claramente esto funcionó bien. Significa que el sello que ahí se hizo fue un sello que ha funcionado históricamente a lo largo de los años sin problemas, pero es un problema no menor. Otro ejemplo, este es un edificio de oficinas que está hoy día en construcción más o menos a nivel de terreno, todavía no sale el suelo en el sector de Isidora Goyenechea. En este proyecto también los arquitectos quisieron poner las columnas por el exterior de la fachada. Es una fachada muy bonita, podemos ver ahí, ¿no es cierto? Y cuando uno mira esto se ve bastante simple, si se quiere. Tenemos el muro cortina pegado al borde de la losa, las columnas van por fuera, y las columnas se conectan mediante elementos emboladizos que soportan la losa. Obviamente no es el sueño de la estructura que uno quisiera como ingeniero, pero se puede hacer funcionar esto. Ahora, esto se ve fantástico, incluso hay estas rejillas que se apoyan en los dos lados, pero hay un problema adicional. El problema adicional es que también por un requerimiento de arquitectura, no todas estas columnas son estructurales, son solamente una por medio. Vale decir, mientras una de estas columnas tiene en su interior un elemento que es de hormigón armado, macizo, ¿no es cierto?, con enferradura y que no se deforma verticalmente, la otra no es así. Y si nosotros miramos una planta de arquitectura, vemos que una por medio son estructurales y las otras no porque tienen unos ductos en su interior. ¿Qué significa eso? Esta es una planta de estructura. Podemos ver aquí, esta es una columna estructural, esta también, las intermedias no. Vale decir, aquí donde yo tengo una conexión entre la losa y la columna, no hay un descenso relativo entre la losa y la columna porque están conectadas. Sin embargo, este otro elemento que es falso y que también va a estar conectado ahí, va a estar conectado en una zona en que la losa puede oscilar verticalmente variando en función de sus cargas o de si hay sismo o lo que sea. Eso significa que la conexión que tenemos que diseñar ahí es totalmente diferente a la que hay que diseñar acá. Esa conexión tiene que, por un lado, permitir colgar este elemento de la estructura, pero al mismo tiempo no debe imponerle restricciones cuando la losa quiera oscilar. No es un tema fácil de resolver.
Así es como esperamos que se vea por fuera, ¿no es cierto? Pero eso tiene que durar muchos años y permanentemente mantener esa estética que es muy bonita, pero sin embargo es algo que se ve muy simple, pero está lejos de ser simple. Otro edificio que también es conocido para nosotros, ¿no es cierto? Y obviamente este edificio presenta un conjunto de desafíos tremendos, ¿ya? Algunos de ellos, por ejemplo, miremos aquí qué pasa. Oh, de vuelta. Si nosotros miramos en un piso intermedio, piso tipo, tenemos un cierto tipo de muro cortina que presenta que está el exterior por un lado y el interior por el otro, y está apoyado en elementos de hormigón armado. Si nosotros miramos en los pisos de arriba, tenemos un muro cortina que es totalmente diferente porque no tiene estructura por el interior, pero es abierto, por lo tanto el viento se mete por todos lados. Y en la fachada, estéticamente, esto es un continuo. Por lo tanto, algo que se ve de una cierta manera, en realidad, si uno lo mira por ambos lados, es totalmente distinto. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los desafíos que están detrás de ese tema? Vemos que aquí los cristales que están apoyados y conectados a la estructura de hormigón armado tienen claramente un apoyo muy bueno, un apoyo a un elemento sólido que no se deforma tanto a pesar de que hay deformaciones por sismo y por viento. Sin embargo, si nosotros miramos lo que pasa arriba, arriba tenemos unos cristales que van a estar apoyados en una estructura que es claramente mucho más deformable, ¿ya? Vemos aquí que esa estructura son unas velas, son unos perfiles delgaditos apoyados o ligados con unos conectores hacia el centro en un octógono. Pero, en otras palabras, tenemos una estructura muy rígida a media altura y una estructura muy flexible arriba, pero además las fuerzas que tiene que soportar los cristales, o que ejercen los cristales sobre la estructura, justamente son mucho mayores arriba que abajo. ¿Por qué? Arriba tenemos presiones y succiones, pero que el cristal está expuesto por los dos lados al viento. En cambio, abajo tenemos solamente la presión por un lado. Entonces tenemos una doble complejidad y al mismo tiempo tenemos una especificación de arquitectura que es igualmente exigente y del muro cortina las tolerancias de deformaciones son las mismas. ¿Cómo podemos entonces identificar todas esas cosas? Simplemente haciendo pruebas, haciendo ensayos y después vamos a intentar. Bien. Ahí lo que he pretendido mostrar yo es solamente una pequeña muestra de la cantidad de análisis que tuvimos que hacer para poder medir deformaciones por sismo, deformaciones por viento, deformaciones por acortamiento diferencial de las columnas de unas con respecto a otras, etcétera, deformaciones en las puntas de los voladizos que son diferentes que las zonas donde están las columnas. Toda esa información más una serie de otros requisitos se volcaron en un documento que se llamó Especificaciones para el diseño de la fachada externa de la torre, un documento que tenía 72 páginas. O sea, esas son solamente las especificaciones. Las cantidades de planos que hubo que hacer, que no los hicimos nosotros, lo hizo la empresa Faris China, fueron miles de planos. Identificar correctamente los desafíos. ¿Qué representa esta imagen? Muy bonita. Es una de nuestras bases antárticas. Si uno mira los edificios que hay aquí, son edificios de 3 pisos, bastante simples, bastante rectangulares, regulares. En la Antártida no tenemos problemas en general de terremotos. Sin embargo, claramente uno puede imaginar o intuir que el problema es el viento. Cuando uno toma la norma de viento, que fue lo que se hizo, quienes hicieron el proyecto original, lo hicieron así, en estas zonas, en invierno, en la noche, y la noche que dura 6 meses, cuando hay tormentas de viento, se han medido muchas veces velocidades de más de 200 km por hora, 250 km por hora. Eso significa una monstruosidad, ¿ya? Cualquiera de nuestras construcciones aquí probablemente se vuela, allá no podía ocurrir eso. Pero ¿qué fue lo que se hizo? Se tomó esa velocidad de viento, se entró en la norma, se sacó cuáles eran las presiones asociadas a eso y en función de eso se hizo el diseño estructural del edificio y todo el edificio. Claramente cuando uno mira los planos de eso se da cuenta que es una estructura maceteada, que no se la va a llevar el viento. Pero ¿dónde estuvo probablemente la falta de identificar correctamente alguno de los desafíos? Ráfagas de 250 km por hora que no son continuas sino que son fluctuantes. Generaban vibraciones en el edificio, vibraciones que eran para los usuarios aterradoras. Cuando ocurrían, las personas no querían permanecer en esos momentos dentro del edificio. Pero al mismo tiempo pasaban cosas tan increíbles como
¿No? Ahí sí. Tan increíbles como que esta, que era una estructura apennada, porque obviamente se fabricó en el continente y se llevó y se armó como mecano allá, se soltaban los pernos con las vibraciones. Y al soltarse los pernos, lo que ocurría... Se pasó de largo esto. Al soltarse los pernos, lo que ocurría es que la estructura aumentaba sus vibraciones y finalmente, antes de los 2 años de uso, una estructura que era nueva, perfectamente bien fabricada, se encontró con que tenía problemas de filtraciones, problemas de deformaciones y hubo que planificar una faena de reparación que además ocurre en periodos muy limitados del año. Entonces, problema, identificar correctamente los desafíos. Otro tema que suele ser importante, por ejemplo, en estructuras que conectan edificios. También es conocido por todos este ejemplo que está en el centro de Santiago, que es un puente, es una estructura que conecta 2 estructuras existentes, que eran 2 edificios, uno de 20 pisos y otro de la mitad de altura, ¿ya? Que claramente tenían características muy distintas y nuevamente esta estructura tenía que apoyarse en las otras, pero no interferir con los movimientos de las otras. Esta estructura estaba además rodeada de un muro, envuelta en un muro cortina, que recibía las cargas directamente como si fuera un túnel de viento, porque la calle hace esa función y esto atraviesa la calle. Y por lo tanto era tremendamente importante evaluar bien las presiones de esto sobre el muro cortina y al mismo tiempo cómo se iban a materializar las conexiones entre esta estructura y las adyacentes, de tal manera que de no deteriorar el muro cortina en esa zona. Bueno, es muy simple. Si uno quiere aislar el movimiento de una estructura con respecto a otra, lo que hicimos aquí fue colgarla. Este es el puente, le pusimos un pasador aquí arriba, unos tirantes, esos están ahí acostados, se ponen verticales, y cuelga un verdadero columpio a cada lado. Para que este columpio, el puente, cuando circula la gente en el día a día, no se esté moviendo permanentemente, le pusimos unos disipadores de energía de goma, de tal manera que esos controlaran la vibración en forma permanente y al mismo tiempo, en el caso de un terremoto, impidiera los choques de la estructura con los edificios contiguos. Todo esto funcionó muy bien para el terremoto. Vientos, nunca hemos tenido grandes vientos acá, pero por lo menos esta compatibilidad después del terremoto. Ayer en una charla Rubén Borochik comentaba que el primer llamado que recibió fue de la gente que estuvo a cargo de esta obra y que él tiritaba. Rubén Borochik fue quien diseñó estos aisladores. Tiritaba porque pensó que había quedado la grande en el puente, y la verdad que era para felicitarlo porque el puente no había tenido ningún problema. Ahí. Bueno, más imágenes del puente donde se ven los bastidores donde se tenían que colocar los cristales y en las zonas donde hubo que estudiarla muy cuidadosamente, sobre todo estimando muy bien los movimientos. La batalla sigue. Otro caso de puentes también, nuevamente en la misma, no voy a comentar más sobre este tema, sino solamente decir que efectivamente las zonas de conexiones son las más sensibles. En este caso, esta también es una obra que todos conocen, es una obra muy grande en extensión, tiene aproximadamente, debe tener unos 160 metros por ahí, y un poquito más de 200 en el otro sentido. Tiene forma como un picarón, 9 pisos de altura, 10 pisos aproximadamente, y un gran atrio, un atrio que tiene 80 metros de luz por aproximadamente unos 20 metros de ancho. Entonces, una de las preocupaciones nuestras, tratando de identificar los problemas con los que nos íbamos a encontrar aquí, era qué pasa cuando el viento sopla en esta dirección. Aquí entra, ¿no es cierto?, choca contra esto, sube, pero de alguna manera en ese fenómeno tiende a... Aquí esta estructura es una verdadera ala. Si nosotros lo miramos ahí, ¿no es cierto?, es como el ala de un avión, pero es un ala que tiene revestimiento por abajo, revestimientos en los cantos y por arriba. Y al mismo tiempo, en cada uno de estos edificios que le sirven de soporte, también hay unas fachadas acristaladas que son gigantescas. Entonces, nuestra preocupación es con qué presión teníamos que diseñar esos elementos, con qué presión había que verificar los anclajes de esos muros cortinas. Vamos. Otra imagen. Aquí está lo que llamamos el puente. Nosotros arriba, uno de los edificios laterales, el opuesto, es exactamente igual, con unos atrios gigantescos de cristales sin ningún perfil entre medio, solamente unos tirantes y unos puntales. Y arriba podemos ver que también teníamos unos revestimientos
adosados que no sabíamos con qué presión podíamos chequear eso. Por eso solicitamos, lo que identificamos nosotros como un problema era la respuesta frente al viento. Pedimos un estudio en túnel de viento y eso nos permitió conocer las presiones para las que teníamos que especificar la fabricación de ese muro cortina y al mismo tiempo el anclaje de estos elementos. Se hizo tan bien eso que curiosamente después del terremoto, a pesar de que el estudio fue en túnel de viento, eso nos llevó a hacer una especificación muy exigente de cómo debían ser anclados todos estos elementos. Indirectamente fue muy útil para el terremoto porque cuando ocurrió el terremoto se revisó esto y todos estos elementos quedaron perfectamente en su posición. No hubo ninguna falla, nada se corrió, salvo uno que chocó ahí en uno de los apoyos. ¿Ya? Ni el muro cortina tampoco, oscilando fuera del plano, tuvo mayores problemas. Y había una serie de otros elementos, cristales, elementos prefabricados, todo eso funcionó muy bien, salvo una cosa, donde no se identificó potencialmente un problema. ¿Dónde fue eso? Los cielos falsos interiores. Los cielos falsos interiores no eran parte del encargo, que uno normalmente no se preocupa de eso. Y nadie se preocupó de eso, y finalmente esos cielos falsos, que también eran palmetas con ilimitación madera, igual como lo que estábamos mostrando en el cielo del puente, y el resultado fue que eso se instaló con una especificación estándar del fabricante, que nadie le puso atención. Resultado, el edificio entero se comportó bien, el muro cortina entero se comportó bien, los revestimientos del puente también, los cielos falsos interiores se cayeron todos. Menos mal que no había gente adentro porque eran pesados y podrían haber matado a más de alguien. Otro proyecto que también, una obra que todos tienen que ubicar y conocer, esta obra tiene diversos tipos de muro cortina. Tiene fachadas acristaladas, tiene fachadas con revestimientos pétreos, tiene otras con alucobón, y acá abajo me voy a enfocar en contar cuáles son los desafíos que identificamos nosotros ahí. Ustedes ubican que aquí hay un atrio donde abajo hay un restaurante, y aquí se accede y hay distribución hacia las distintas zonas interiores del edificio. Este es un atrio que presenta una fachada cristalada hacia la Plaza Perú. Ahí estamos. Es otra vista de lo mismo. Cuando nosotros, más bien cuando el arquitecto hizo inspirado en los edificios de Time Warner Center en Nueva York, que eso está en Broadway con Park Avenue, no, perdón, con el parque Central Park. En estas torres acá abajo hay un centro comercial, y en ese centro comercial justamente hay una fachada cristalada, que esta es una foto desde dentro hacia afuera, que permite mirar hacia el Central Park, y es una fachada que está compuesta por cristales que están soportados por una malla de cables tensados, en que los cristales se conectan a los cruces de los cables de tal manera que visualmente es como mirar un paisaje facetado, pero uno no aprecia la estructura que hay detrás de eso. Estos sistemas de cables tienen que estar tensados. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cable tenso y lo empujo fuera de su plano, se deforma. La deformación es directamente proporcional o inversamente proporcional, digamos, a la tensión del cable. Si yo quiero reducir esa deformación, tengo que tensar más el cable. Entonces, son cables que requieren fuerzas muy grandes, y por eso acá arriba hay una retícula muy importante, y abajo queda tensado contra el piso, y aquí contra un edificio y contra el otro cuerpo del edificio. Tomando esa idea, el arquitecto diseñó este atrio acá adentro, mirando hacia la Plaza Perú. El problema, la gran diferencia que tiene, que desgraciadamente nos hizo más complicada la vida, es que este es un rectángulo. Entonces todos los cables verticales tienen el mismo largo y todos los horizontales tienen el mismo largo. Incluso los verticales podemos ver aquí que cuando llegan a las puertas, la modulación de los perfiles entre medio de las puertas es la misma que el tensor vertical, de tal manera que la carga pase directamente hacia abajo. Cuando nosotros hicimos esto acá, resulta que el arquitecto, aquí tenemos el nivel de calle, pero aquí está el piso del restaurante que está en el subterráneo -1. Entonces no tenemos todos los cables del mismo largo. Si nosotros miramos esta es la forma que tiene esa. Aquí están las puertas de acceso a nivel de calle hacia el interior del atrio. Entonces aquí yo dibujé cables color azul y cables color violeta, ¿ya? Si nosotros empujamos esos cables verticales
fuera del plano vamos a tener una curva así con el violeta y así con el azul. Ahora, si nosotros imaginamos un cristal aquí entre dos cables de un determinado color, sus dos nudos, el cristal va a tener un nudo aquí y una esquina acá que va a coincidir con uno de estos nudos, y la inferior va a estar en el nudo inmediatamente inferior. Se mantiene plano, lo cual es el ideal. Sin embargo, lo mismo pasa si nosotros pensamos en un cable que está entre dos, o sea, un cristal que está entre dos cables azules. Pero si nosotros ponemos un cristal aquí entre medio de estos dos, imaginémonos aquí abajo, vamos a tener un vértice del cristal aquí arriba, el otro acá y el otro acá. Vale decir, vamos a estar alabeando, torciendo el cristal. Le vamos a estar induciendo esfuerzos que no están pensados, que uno no quiere que eso ocurra. Al mismo tiempo, ese efecto se va a propagar hacia los cables adyacentes y hay que controlarlo. Era imposible poder lograrlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este caso? Simplemente tuvimos que considerar los cristales como un elemento resistente, definirlo como un elemento estructural y estudiar cuáles eran las tensiones internas que se generaban al interior de cada uno de estos elementos y especificar el cristal como un elemento estructural con resistencia a la compresión, con resistencia a la flexión, a la tracción, etc., de tal manera de poder asegurarnos que eso ocurriera así. Sin embargo, igual, a pesar de eso, fue necesario especificar y usar unas arañas especiales con una serie de rótulas y agujeros ovalados, de tal manera que cada uno de estos elementos, esto es lo que aprieta la esquina de uno de los cristales y cada uno de estos los cuatro que concurren a un nudo, de tal manera que esos pudieran desplazarse y rotar y dar la máxima flexibilidad posible a los movimientos. Entonces, aquí claramente hubo un desafío importante porque ya el muro cortina no era simplemente cristales que colgaban de una estructura, sino pasaban a ser elementos estructurales. Cuando estábamos calculando, trabajando en el proyecto anterior, tuve la suerte de encontrarme con Mark Sarkisian, que es uno de los ingenieros socios de Skidmore, Owens & Merrill. Skidmore, Owens & Merrill es probablemente la oficina de arquitectura más grande del mundo, que ha diseñado muchas de las grandes rascacielos que hay en distintas partes. Ellos tienen arquitectos e ingenieros estructurales. Y comentándole a Mark Sarkisian que nosotros nos habíamos inspirado un poco en lo que ellos habían hecho en el edificio Time Warner, que también era de ellos, que encontrábamos muy interesante esa estructura de cables, me dijo, mira, estamos diseñando en la actualidad un proyecto que es mucho más complejo que ese y tenemos un trabajo que vamos a presentar, y me lo mandó. Las imágenes y algunos esquemas que voy a mostrarles ahora provienen de ese trabajo, que es muy interesante. Se trata de el Polyplaza Building, es un edificio en Beijing, un edificio corporativo. Es un edificio que tiene forma de L, donde la parte oficinas está en los catetos y en la hipotenusa es una fachada cristalada con cables tensados, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el desafío que ellos tenían en este tema? Fácil. Esto tenía 90 metros de altura, este atrio, y 60 metros de ancho. Entonces, era en ese minuto, no sé si todavía lo es o no, este tipo de muro el más grande que se habría construido en el mundo. Entonces, el problema que tenían ellos es que cuando un cable de esa altura, si uno lo empuja con un poco de viento, tenía deformaciones de más de 1 metro, cosas que son impensables. Si alguna vez alguno de ustedes ha estado frente a un ventanal cuando hay una tormenta de viento y ve como el ventanal parece que respirara, se hincha y se deshincha, uno entra muchas veces en pánico. Me tocó vivir el huracán Katrina en Miami. No fue en Miami el gran desastre, fue en New Orleans, pero me tocó vivirlo en Miami, en una noche encerrado en un hotel. Y era del terror ver cómo esos ventanales se hinchaban y se deshinchaban, mientras afuera se caían las grúas, se volaban los semáforos, los letreros, se salían los árboles de raíz. Afortunadamente en el hotel no pasó nada, pero la angustia de sentir o de pensar cuánto más le falta a estos perfiles para que esta ventana se reviente y a uno lo haga 1000 pedazos. Eso es terrible. Entonces, pensar en un muro cortina que se deformaba más de 1 metro aquí, es impensable que las personas adentro puedan sentirse cómodas frente a eso. Entonces ellos tenían que reducir esta deformación y eso significaba aumentar los diámetros de los cables y aumentar la tensión, lo cual lo hacía antieconómico. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Dijeron, bueno, démosles un apoyo intermedio. Entonces se les ocurrió poner un cable intermedio con forma de Y, que era de mucho mayor sección, que servía de apoyo a esta malla de cables que colgaba de arriba abajo.
El problema es que tenían que ponerle tal grado de tensión a ese cable que también lo hacía prácticamente impracticable. ¿Y cuál fue la solución que se les ocurrió? Bueno, a grandes problemas, grandes soluciones. Los arquitectos dijeron, ¿por qué no hacemos una parte del edificio, 8 pisos, más o menos 8 o 9 pisos, y lo colgamos del cable? Si usamos esa parte del edificio como contrapeso. Parece fácil, ¿no es cierto? Lógico, al menos. Claro, muy racional. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Colgaron esta parte del edificio, lo dejaron igual conectado a un costado, porque en un terremoto o frente a oscilaciones esto es lo que le da la estabilidad lateral, pero verticalmente lo colgaron de acá arriba. ¿Ya? El edificio tiene estas 3 torres, aquí está este volumen y lo colgaron de arriba. Ahora, eso tiene un pequeño problema. Cuando el edificio se deforma lateralmente, un cable de esto se alarga y un cable se acorta, con lo cual cambia la tensión y inhabilita el diseño. Entonces, de nuevo, tuvieron que inventar algo muy simple. Y dijeron, bueno, para que el cable no pierda su tensión, ¿por qué no ponemos ahí una polea, una roldana o algo parecido, que haga que el cable deslice por ahí? Entonces podemos mantener la tensión de los 2 cables constantes. ¿Ya? Obviamente lo que hicieron fue finalmente no una roldana, sino que diseñaron un sistema como de un mecanismo que cumple el mismo efecto, que hace que cuando el edificio se mueva hacia un lado, esto rota aquí, rota allá, etcétera, y finalmente compensa el movimiento. Entonces, aquí ya hay algunas imágenes de cómo se ve el edificio en la realidad. Claramente, el muro cortina arriba, este es un modelo de escala que tuvieron que hacer porque toda esta locura no basta con que uno diga, oye, este es mi resultado del computador. O sea, las autoridades chinas le dijeron, señor, yo quiero algunas garantías adicionales, entonces tuvieron que entrar a hacer modelos a escala muy bien hechos. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo esta viga, que es la que soporta la tensión de los cables, tiene la altura de unos 3 pisos aproximadamente, o sea, es alrededor de unos 15 metros. O sea, son unas vigas gigantescas. La viga que nosotros pusimos en Territoria fue, si mal no recuerdo, creo que eran 2 metros, 2 metros 40 de hormigón armado, a 20 metros de altura. O sea, el moldaje, evaluamos la posibilidad de hacerlo en acero o en tensado. Finalmente el constructor dijo, no, prefiero hacerlo tradicional. Entonces, acá tenemos el modelo y este es el edificio como se ve terminado. Estas son fotos que saqué yo en alguno de los viajes. Y ahí se ve la famosa, la imagen de esto los arquitectos la vendieron como una linterna china colgando del atrio, ¿ya? Y los chinos les encantan esas alegorías en fin. Entonces ahí es como se ve de noche esto, que efectivamente puede ser un farol chino. Ahora, es bastante espectacular cuando uno lo mira, una imagen desde adentro, y este es el farol chino colgando desde arriba. Y aquí podemos ver que los cables verticales, que están mucho más tupidos que en el caso del Time Warner, abajo abrieron más los perfiles para las puertas. ¿Qué hicieron? Entonces baja un cable, el que viene al lado lo desvían, y el que viene al otro lado también lo desvían y lo juntan aquí de tal manera que así generan el espacio para las puertas. Bueno, finalmente yo diría que en la actualidad tal vez el proyecto más complejo o que ha presentado los mayores desafíos a la ingeniería en materias de muros cortina es este. Este es en la Torre Shanghái, en la ciudad de Shanghái, que ya hoy día está prácticamente terminado, construido, o sea, la obra gruesa está terminada y están avanzando en el muro cortina y en las losas. Esencialmente es una torre, esta torre tiene 632 metros de altura y es el segundo edificio más alto del mundo hoy, después del Burj Khalifa. Esencialmente es una torre circular, que tiene su muro cortina como se ve ahí. Pero a esta torre circular le agregaron un segundo muro cortina, que tiene esta forma arbitraria, si se quiere, que es la que vemos ahí, que va cambiando, va rotando, o sea, por lo tanto, esta joroba que se ve aquí después se va moviendo a lo largo de la altura del edificio. Y la gracia que tiene eso, que genera un espacio entre 2 muros cortinas, el del edificio y el exterior. Y en estas zonas que están entre ambos muros cortinas, en cada uno de estos niveles, las losas continúan hasta afuera, de tal manera de generar unos jardines, unos paseos, que tienen sobre sí un atrio, y estos atrios tienen, dependiendo de los pisos, entre 15 y 16 pisos de altura. Entonces, es algo realmente espectacular, y en 600 metros de altura ustedes se imaginan las complejidades respecto al viento, a los acortamientos por temas de temperatura, por, qué sé yo, acortamientos diferenciales entre columnas, porque hay columnas estructurales que son mega columnas como esas de ahí y otras más chiquititas que están en la esquina, etc. Ahora, eso, si lo vemos aquí,
el muro de afuera son unas costillas grandes que tienen unos puntales hacia adentro que impiden que se muevan en el sentido radial, pero que al mismo tiempo, como veíamos en la imagen anterior, en algunas zonas tienen diagonales entre estas zonas y el interior, de tal manera que esto no pueda desplazar a lo largo de la fachada. Y hay una vista ahí de cómo va evolucionando esto durante la construcción. Ahí están las terrazas que sobresalen hacia afuera, ¿ya? Y donde se afirma el muro cortina. Por lo tanto, todo esto es colgado. Así que esto tiene una complejidad gigantesca. Y esto es solamente una muestra de todo lo que puede hacer, en el fondo, la imaginación del ser humano y los desafíos que imponen a quienes participan de estos proyectos. Pero como quiero insistir en mi punto inicial, ¿no es cierto? Otra imagen del edificio. Quiero insistir en mi punto inicial es que, para mi gusto, lo primero es identificar correctamente los desafíos. Muchas gracias. Pregunta.